Ok, bueno, muchísimas gracias al Colegio Médico de Piura por la invitación. Siempre llano a colaborar y a poner un granito de arena en todo lo que sea mejorar aspectos de la salud, sobre todo en el área de cáncer, que es donde yo me desempeño. Esta noche, por encargo del Colegio Médico, voy a desarrollar el tema diagnóstico temprano del cáncer de mama, pero enfocado en el primer nivel de atención. Bien, entonces, yo espero que estemos compartiendo esta reunión con muchos de médicos generales o médicos jóvenes que estén o estudiantes en el pregrado, porque este mensaje va orientado principalmente para ellos, ¿no? Entonces, en la práctica médica de atención primaria, pasará, no sé si lo habrán sentido así, pero que hay una percepción de una mayor frecuencia de cáncer de mama en mujeres y sobre todo en mujeres en edades más jóvenes. Esta condición, de hecho, va de la mano con el aumento de la demanda de atención de servicios directos o indirectos relacionados al cáncer. Es decir, no necesariamente para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, sino para aspectos de prevención, para aspectos de manejo de los efectos secundarios o complicaciones de los tratamientos específicos o el manejo del paciente que está en condición de enfermedad evolutiva y en manejo paliativo. Es decir, de una u otra manera nos involucramos en el manejo del paciente oncológico. No es tarea exclusiva del especialista oncólogo. La prevención y la detección precoz vienen impactando positivamente a la mujer. ¿Qué quiere decir esto? De que se está dando bastante información a través de diferentes medios, el mensaje está llegando, ¿sí? Y esto hace que la mujer se vuelva más demandante de información. Sin embargo, la información que ella a veces obtiene no es la mejor. Y nosotros, entonces, debemos estar preparados para este escenario, ¿no? ¿Cuán preparados estamos para ello? Quiero partir de esta observación que hiciera el doctor Gregorio Marañón. Él es un ginecólogo mexicano que por el año 43, es decir, a mediados del siglo pasado, decía que las enfermedades de la mama de la mujer deben ser conocidas por el médico general, ¿sí? Con mucho rigor, ¿sí? Pero no es así. Sin embargo, ellos son los que finalmente van a atender de inicio las molestias de estas mujeres y que muchas veces estas van a ser, entre otras, las causas de los diagnósticos tardíos para enfermedades que deben ser atendidas en forma temprana. Más recientemente, en una publicación de un grupo de médicos españoles que trabajan en el primer nivel de atención, el doctor Beach, resalta lo siguiente. Dice, muchas veces el médico de atención primaria se verá sobrepasado por un problema de salud prevalente, cada vez más complejo en su manejo, y esto ahondado en los escasos conocimientos y recursos tecnológicos, que muy bien se puede aplicar estas dos observaciones a nuestra situación y realidad actual. Cáncer de mama definitivamente es un problema de salud mundial. Se ha convertido, según el último reporte de la JAP en el año 2008, en la principal causa de cáncer en toda la población, tanto hombres como mujeres. Vean ustedes acá, seguido de próstata, pulmón y colon en ese orden. Ahora, no es tanto que haya logrado ya el primer lugar de incidencia. Lo que nos preocupa como países emergentes o en vías de desarrollo es lo siguiente, que si bien es cierto, cáncer de mama se relacionaba mucho con países desarrollados, con estilos de vida de países de primer mundo, ¿no? Vean ustedes cómo estaba la incidencia en el año 2002 en esta columna. Ahora resulta que las proyecciones para el 2030, con las tendencias que tenemos ahora, es de que cáncer de mama va a crecer en función a países en vías de desarrollo. Y esto es preocupante porque se entenderá que en países de vía de desarrollo es donde tenemos menos accesibilidad a tecnologías para el manejo, el tratamiento, y donde tenemos un nivel de cultura que todavía no es el óptimo para abordar el problema desde el punto de vista de la prevención. ¿Qué es lo que pasa en el Perú? En el Perú, cáncer en términos generales
ha tenido una curva ascendente en los últimos 40, 50 años, como lo reporta el Registro de Cáncer de Lima Metropolitana, a tal punto que para el periodo 2010-2012, más o menos la tasa de incidencia era de 221 por cada 100.000 habitantes. Entre los principales tipos de cáncer en el Perú reportados por el Instituto Masgela a través del reporte de Lima Metropolitano, vemos que cáncer de mama es un cáncer que tiene una tendencia ascendente permanente. Cáncer de cuello uterino ha disminuido significativamente y yo creo que en los últimos años, gracias a las políticas que se han aplicado para su control. Entonces, cáncer de mama se convierte en un problema de salud pública nacional. ¿Y qué es lo que está pasando en Piura, en nuestra región? En Piura, pues, no somos ajenos a esa realidad. En un reporte que hizo a través del análisis de situación de cáncer, el Ministerio de Salud estableció que en el quinquenio 2006-2011, cáncer de cuello uterino y mama eran los principales tipos de cáncer en la región. Somos la región que tiene una alta tasa de mortalidad por esta causa. Simplemente nos gana Tumbes de acuerdo a este reporte y estamos muy por encima de la media nacional. En el hospital donde yo me vengo desempeñando, la situación igualmente es preocupante y diríamos triste. Esta es la característica de muchos de nuestros pacientes, enfermedades avanzadas. De acuerdo a un reporte que pudimos hacer de la casuística del Hospital Santa Rosa entre el año 2014 y 2018, establecimos que la mayoría de nuestros pacientes llegaban con enfermedad avanzada. Apenas un 20% representaban estadios clínicos 2, que ya igualmente representa una enfermedad localmente avanzada. Verán ustedes que no hay reportes de estadios clínicos 1. Entonces, esa es la situación de cómo estamos recibiendo los pacientes con diagnóstico de cáncer en nuestra institución. Y todo esto obedece principalmente a una situación como la que estamos observando en este cuadro. Vean ustedes, en el año 2006, periodo quinquenio 2006-2011, los cánceres de mama que se diagnosticaron a través de una prueba de tamizaje, es decir, en pacientes asintomáticas, apenas si representaban el 0.4%. Para que tengamos una idea, esto más o menos representa entre el 40 y 60% en algunos países que son referentes. 40-60% de los cánceres de mama se diagnostican a través del tamizaje en mujeres asintomáticas con lesiones subclínicas, como iremos desarrollando más adelante. Ya para un quinquenio posterior, 2012-2017, igualmente, el Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional de Epidemiología, reporta que el tamizaje ha surtido efecto en prevención de cáncer de cuello uterino y se está diagnosticando más pacientes bajo esta modalidad. Sin embargo, como verán ustedes acá en las líneas marrones, no ha sucedido lo mismo con cáncer de mama, que sigue siendo bastante bajo. Entonces, todas estas condiciones expuestas hacen, evidentemente, tener en cuenta que el cáncer de mama se ha convertido en un principal problema de salud pública respecto al cáncer con nuestras mujeres. Ante esta situación, nosotros tenemos que evaluar el escenario en el cual nos estamos desempeñando, el escenario en el cual estamos viendo. Y esos escenarios se determinan a través de la relación que puede haber entre la oferta y la demanda de servicios. La relación entre ambas debe estar equilibrada. La oferta debe satisfacer esa necesidad de la demanda. Cuando hay una gran brecha entre ellos, es que se convierte en un problema. No vamos a ahondar en esto es probablemente tema incluso de otra presentación o de una mesa redonda con especialistas en salud pública, pero si queremos tener una mejor idea de cuán difícil es la situación de salud en términos de prevención de cáncer, veamos igualmente un informe que presenta el Ministerio de Salud con respecto al plan de atención de prevención de cáncer para el año 2017-2021. Ustedes lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud. Sin embargo, debemos concluir de que la brecha entre ambos, como les dije, es bastante amplia y este es un serio problema de salud pública. Entre todos los componentes que aquí están descritos,
me interesa abordar el equipo de salud. El equipo de salud es determinante, entre otras cosas, para buscar un cambio, ¿no? Y para buscar los mejores resultados en términos de políticas y de estrategias de intervención. Entonces, en función a eso es que se plantean abordajes estratégicos. Los abordajes estratégicos que priorizan la eficiencia, es decir, a un relativo costo obtener nuestros mejores resultados. Y esto se logra a través de la prevención. Ya está demostrado no solamente en cáncer, sino en diferentes enfermedades. La accesibilidad, garantizar mayor cantidad de establecimientos de salud para que la gente pueda realizar todas estas actividades. Y eso lo garantiza los establecimientos del primer nivel de atención. La dinámica, por ser todo esto un proceso, debe tener una dinámica interna que está dada por el equipo básico de salud, llámese profesionales de la salud, independientemente que sean los prestadores directos, médicos, enfermeras, obstetras, etcétera, como los demás demás profesionales de la salud y personal de salud que estén comprometidos con ella. El enfoque de esta estrategia, apelando a la eficacia, como les dije, está en la búsqueda activa, es decir, el tamizaje. Tamizaje es, como llamamos frecuentemente, el cribado, ¿no? Buscar los casos que tengan alto riesgo para cáncer. Entonces, en función a eso, es que nosotros debemos priorizar la atención de este equipo básico de salud. ¿Cómo? Fortaleciendo sus conocimientos, desarrollando habilidades y creando en ellos nuevas competencias para un óptimo desempeño. Entonces, la conferencia de hoy no se va a abocar a otra cosa más que a un punto específico de los mencionados antes, al primero, que es fortalecer conocimientos. El fortalecimiento de los conocimientos es fundamental para poder entender y justificar nuestra actuación como prestadores de salud. Y si nos vamos a referir a cáncer de mama, veamos una visión global de cuál es la situación actual en el manejo, el enfoque de la enfermedad. Cáncer de mama como tumor se conoce pues desde la antigüedad. En Egipto, a través de los papiros, ya se hablaba de las tumoraciones de la mama y los manejos que se hacían a través de los emplastos, las carbonizaciones, es decir, quemarlas con hierros calientes. Posteriormente empiezan las primeras cirugías en las cuales se hacían resecciones o lumpectomías locales, pero ya cuando viene el desarrollo de la cirugía moderna, a partir del descubrimiento y la aplicación de la anestesia, comienzan a hacerse cirugías extensas, mutiladoras, radicales, bajo el concepto de que el cáncer era una enfermedad local que se iba extendiendo localmente y mientras más amplia sea la resección, mejores resultados vamos a tener. En el tiempo nos dimos cuenta de que no era así y comienza a haber cirugías menos cruentas, más conservadoras, bajo el concepto de que menos igualmente sigue siendo bueno, incluso mejor. Y en la actualidad ya hay un concepto que se maneja adicionalmente del manejo del cáncer de mama con cirugías conservadoras y además que están atendiendo las necesidades de la cosmesis o los resultados cosméticos en las mujeres. Otra piedra angular en el tratamiento del cáncer, evidentemente, es el tratamiento médico, que nosotros lo relacionamos generalmente, como dicen, las quimioterapias, pero no es tanto así. Vamos a ver un poco de esto. Igualmente, históricamente empieza con brebajes, ¿no? Las fitoterapias, que no se sabía cómo, pero en algunos casos se ven algunos resultados. Ya en la década pasada, a mediados de la década pasada, cuando comienza a implementarse los tratamientos quimioterápicos específicos contra los linfomas, mostazas nitrogenadas, etcétera, comienza ya a haber un tratamiento más científico del cáncer a través de la oncología médica. En cáncer de mama fue un gran salto el hecho de que se estableciera la dependencia hormonal y la relación hormonal que tenía
el cáncer y comenzó a trabajar con tratamientos hormonales, ¿sí? Tamoxifeno es un buen ejemplo. Todo esto y la evolución de los diferentes agentes quimioterápicos que se conoce lleva a una generación más reciente que son las terapias objetivos de las terapias blancos dirigidas a puntos específicos dentro del metabolismo celular. Eso es lo que se denominan terapias target o terapias blancos con agentes específicos. E incluso se está hablando de terapias génicas en las cuales haya intervenciones directas sobre las estructuras genéticas de las células o incorporarlas a través de sondas biológicas. Todo esto hace, como verán ustedes, de que el tratamiento del cáncer de mama, en la medida que se va conociendo más ya a un nivel molecular, se tengan terapias más específicas, que su entendimiento se vuelve a veces muy complejo, pero que está dando muy buenos resultados. Otra opción, otra piedra angular en el manejo del cáncer de la mama ha sido la radioterapia. Después de que los esposos Curie descubrieran la radioterapia, sus efectos y la aplicación en la medicina, que fue, digamos, tratamientos masivos, sin respetar zonas ni nada de estructuras, con muchos efectos secundarios porque no había una dosificación, hasta que progresivamente se fue conociendo mejor esto y ya se comenzaron a hablar de terapias configuradas, en la cual se hablaba de dosimetrías para de esta manera lograr actuar sobre el tumor y evitar daños de los tejidos contiguos. Actualmente ya estamos hablando de un tratamiento con radioterapias hipofraccionadas, radioterapias administradas en dosis altas en puntos específicos que no necesitan o no demandan muchas dosis. Esto es beneficioso en términos de costos y los resultados que se están obteniendo con ellos están a favor de lo que antes mencionábamos, ¿no? Resultados con mejor funcionalidad de los órganos, mejores resultados estéticos y sobre todo que garanticen buenos resultados y quizás mejores resultados oncológicos, es decir, control de la enfermedad. Otro punto interesante, no necesariamente es una piedra angular en el tratamiento, pero sí es la base para el diagnóstico y el manejo más importante ahora que nunca, es la anatomopatología. Desde los inicios en que se hablaba simplemente de la estirpe histológica, ya sean los adenocarcinomas, que son evidentemente los más frecuentes, más del 90% de los cánceres de mama son adenocarcinomas, hay otros que son de tejidos conectivos, hasta que más adelante se habla ya de las características propias de esos tejidos o los subtipos que se denominan a través de una fenotipificación y que eso dio algunos alcances en términos de poder diferenciarlos en sus comportamientos y en el manejo que se les debería dar. Esto ha avanzado al desarrollarse más lo que es la biología molecular, avanzó al punto de que ya los tumores son identificados a través de sus manifestaciones genéticas. Actualmente, pues, el cáncer de mama, el cáncer de mama se está tipificando y se está diagnosticando a través de sus características de manifestaciones de receptores y la configuración genética que pueda tener. ¿Cómo se hace esto? A través de estudios de inmunistoquímica o la implementación de plataformas genéticas que hacen una secuenciación, identificación de los genes de esas células tumorales. Todo esto en la actualidad lleva al nuevo concepto de que el cáncer de mama es un conjunto de enfermedades y que como tal necesita un manejo individualizado. Poco para resumir gráficamente lo que hemos venido hablando. Actualmente, pues, el cáncer de mama ya se maneja a través de la definición o tipificación. Hablamos del cáncer de mama,
y por ahí podrán en algún momento haber escuchado usted los luminales, luminales A, luminales B, el HER2, los basales o triple negativos. Todo esto está en función a cómo expresan receptores específicos las células cancerosas, y esto se logra a través de coloraciones de inmunistoquímica. Las plataformas genéticas están orientadas, como les digo, a identificar más precisamente la configuración genética de esto y cuál es la importancia de ello. Que esto va a representar en la práctica el valor pronóstico y la decisión que se pueda tomar en aplicar o dar tal o cual tratamiento a los pacientes. Todo esto ayuda de que de alguna manera el paciente reciba lo que necesita en el momento apropiado y sobre todo que esto no signifique sacrificar resultados oncológicos. Antes, como no teníamos estos y teníamos a veces tumores voluminosos, no nos quedaba otra cosa más que hacer cirugías mutilantes. Pero ahora con todo esto nos permiten que aún personas diagnosticadas con tumores voluminosos, enfermedades algo avanzadas, podamos tener la opción de hacer cirugías conservadoras con resultados cosméticos adecuados. Todo esto lleva a que las mujeres tengan una mejor sobrevida y sobre todo que esa sobrevida sea con una calidad de vida óptima. Entonces, todo lo que hemos mencionado hasta aquí, que es el estándar del manejo del cáncer de mama en condiciones adecuadas, es decir, con adecuados servicios de salud, con disponibilidad de tecnologías, tratamientos y con personal suficiente y debidamente entrenado para poder hacer una detección temprana. Si no es así, por más tecnología y por más ciencia que haya ahora o más adelante, enfermedades avanzadas poco o nada podremos hacer por ellas. Entonces no se va a impactar en nada la sobrevida del cáncer. Cáncer de mama no es una enfermedad que tenga un agente etiológico único, como sí lo podría ser el cáncer de cuello uterino. Acá es un número de factores que van a intervenir y por lo tanto debemos estar preparados para ello. Entonces, el abordaje del cáncer de mama tiene que ser orientado a un diagnóstico temprano si queremos lograr esos resultados que habíamos mencionado antes. Para ello, necesitamos detectarlo en dos condiciones. Una, preclínica, en la cual el paciente está sintomático y no tiene ninguna manifestación, ninguna evidencia de que la enfermedad se puede estar desarrollando. Y otra, la condición clínica, en la cual ya hay una evidencia a través de signos y síntomas que llevan hacia el diagnóstico. Esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando hablamos de tamizaje, cuando hablamos de detección temprana, las pruebas que vayamos a utilizar y que tengamos disponibles van a estar sopesadas o valoradas en función a qué es lo que tenemos con nuestros pacientes. Evidentemente, cuando les mencionaba cuál era la situación en nuestro hospital, de hecho, estamos haciendo nosotros diagnóstico a partir de la condición clínica, es decir, ya gente con manifestaciones. ¿Por qué? Porque el tamizaje en pacientes asintomáticos, en la cual el estándar es la mamografía, en nuestro medio ha estado muy venido a menos. Para que nosotros podamos incorporarnos, entender y justificar el trabajo de la detección temprana, tenemos que fundamentarnos en los factores de riesgo. Esto es importantísimo. Yo creo que esto es la esencia en cuanto a motivación para quienes nos están escuchando y que están interesados en trabajar mejor en prevención de cáncer de mama, es factores de riesgo. Ahora, los factores de riesgo pueden tener diferentes enfoques, se les puede dar diferentes pesos, si lo vemos desde el punto de vista de la salud pública o lo vemos desde el punto de vista de la salud y riesgo individual. Definitivamente los salubristas lo verán desde ese enfoque de salud pública, salud de población, y los clínicos o quienes estamos más orientados al trabajo del cáncer como tal, lo haremos individualmente. Pero en todos ellos siempre vamos a tener en cuenta los factores de riesgo. Y los factores de riesgo en cáncer de mama están bastante sabidos y conocidos.
fundamentalmente aquellos dependientes directos de los factores hormonales y aquellos que se relacionan con estos factores hormonales, ¿no? Los factores reproductivos están relacionados a los factores hormonales, los factores nutricionales o el estilo de vida, aunque no lo crean directamente, pero sí a través del metabolismo y sobre todo de las grasas, están relacionados a los factores hormonales y otros factores relacionados a la herencia y a la genética propiamente dicha, ¿no? Es una publicación, cuadro resumen que hizo la OMS en una de sus últimas publicaciones, pero como le digo, este es un enfoque de salud pública. Vamos a ver rápidamente algunos factores de riesgo ya específicamente desarrollados. Hay capítulos dirigidos específicamente a los factores de riesgos en los tratados o libros de mastología o de cáncer de mama. No vamos a ahondar en eso, simplemente vamos a repasar los más importantes para decirles que, bueno, evidentemente el sexo es un factor determinante, invariable. La mujer, ya por ser mujer, tiene mayor riesgo de tener cáncer de mama. La relación de cáncer de mama entre un hombre y una mujer, evidentemente los hombres también son susceptibles a cáncer de mama. La relación es bastante significativa en la diferencia, 1 a 100. La edad, igualmente, a mayor edad, mayor riesgo para cáncer de mama. Y esto es más evidente cuando tenemos cáncer de mama con un componente familiar. Perdón, con un componente familiar. La raza, si bien es cierto en los blancos caucásicos ha sido predominante la incidencia en las últimas décadas, esto está acortando brechas con los afroamericanos y los latinos. Lo que se sabe es de que la raza, si bien es cierto, tiene un componente importante, pero que está influenciado y modificado a través de los factores sociales o los componentes de estilos de vida. Estos estilos de vida, ¿no?, considerados dentro de los factores socioeconómicos, evalúan básicamente las exposiciones ambientales. Ahí se sabe que hay sustancias y hay sobre todo químicos, radiaciones ionizantes, a las cuales se puede ver expuesta la mama, que aumentan esos riesgos. El sedentarismo asociado a una mala dieta aumenta los riesgos. La lactancia y la paridad, tenemos acá un cuadro que ustedes pueden observar a la mano derecha de la pantalla. La lactancia y la paridad se han relacionado como factores protectores. Sin embargo, esto no es consistente porque algunos trabajos publicados no llegan a esas mismas conclusiones. Sin embargo, se ha manejado durante tiempo que a mayor paridad, es decir, más hijos tenga la mujer y sobre todo que los lacte, el riesgo puede disminuir hasta un 30%. La edad misma del primer embarazo y parto también es determinante. Mujeres que se embarazan después de los 30-35 años, su riesgo para cáncer de mama futuro se ve significativamente incrementado. En cuanto al antecedente familiar, debemos puntualizar lo siguiente. Es un error de las personas e incluso de algunos profesionales de la salud de relacionar el riesgo de cáncer de mama solamente con el antecedente familiar. Pues vean ustedes de que el antecedente familiar representa apenas el 10 o el 15% de los cánceres de mama diagnosticados. El 85% no tiene relación con un antecedente familiar establecido. Lo que sí se sabe, evidentemente, es que a mayor cantidad de familiares y la línea de relación de parentesco es más directa, el riesgo se va incrementando significativamente. Más aún, si estos eventos de antecedentes de cáncer de mama en familiares directos se da en mujeres jóvenes premenopáusicas. Les había mencionado que en las últimas décadas el desarrollo y conocimiento de la biología molecular ha llevado a establecer la identificación de muchos genes que se relacionan con cáncer y con diferentes tipos de cáncer, no solamente cáncer de mama. Con cáncer de mama hay unos que son muy bien conocidos y están aquí descritos. Quien tiene más penetración como un
como oncogenes bien definidos y que tienen bastante penetración para el riesgo de cáncer, es el gen del BRCA1, el BRCA2, que además está relacionado el BRCA con otros tipos de cáncer. A tal punto que en mujeres o en familias donde se identifica este gen alterado, ya el manejo es de un paciente o de una población de muy alto riesgo. Hay otros denominados el ATM, la variante del P53, el CHEK2, el PTN, ¿no? Relacionado con algunos otros síndromes, como aquí lo ven. Esto se relaciona igualmente con otros tipos de tumores, además de cáncer de mama. En cuanto al antecedente personal, es decir, la historia de tumoraciones o patología mamaria, que es también un punto importante, hay que tener en cuenta que las mujeres con algún tipo de tumoración en la mama ya de por sí aumenta su riesgo para cáncer en la medida de que esas lesiones que ella tiene, que hayan sido por lo menos biopsiadas o extirpadas, tengan algún componente de atipias, ¿sí? Un componente de atipias. En la medida de que haya atipia, el riesgo se eleva significativamente. Ahora, lesiones no proliferativas, el riesgo es igual al de la población general. ¿Ok? Aquellas lesiones proliferativas sin atipias, llámese un fibroadenoma, el riesgo que levanta es muy poco. La ventana estrogénica hace referencia a que mientras la mujer tenga más periodos o ciclos menstruales y por ende mayor estímulo hormonal generado por ellos en el blanco, que es la mama, aumenta su riesgo. ¿En qué condiciones se ven estas? Cuando la menarquia, es decir, la primera regla empieza a los 12 años o antes, o la menopausia se tarda en llegar más allá de los 55 años. Evidentemente, aquellas mujeres que están o han gestado están temporalmente inhibidas en su producción hormonal ovulatoria por la gestación, y se entenderá que eso igualmente ayuda a disminuir la ventana estrogénica y por ende el riesgo. La lactancia igualmente inhibe el ciclo estrogénico, la ovulación, e igualmente se convierte en un factor protector. ¿Okay? En cuanto a terapias hormonales, de hecho, la administración de estrógenos exógenos por diferentes razones o la asociación de estrógenos y progestágenos por tiempo prolongado ha visto aumentado el riesgo para cáncer de mama. ¿Sí? Esto también se ha visto en terapias de reemplazo hormonal. Hace algunas décadas estuvo muy de moda y era muy frecuente hacer terapia de reemplazo hormonal. Actualmente ha bajado ya esa tendencia, pero en esas épocas se vio que las terapias de reemplazo hormonal aumentaban un poco el riesgo para cáncer de mama. Existen otros factores identificados o señalados como factores de riesgo, pero que no, a la fecha, no han dado una evidencia contundente para ser considerados como tal. Aquí estamos describiendo algunos: el consumo de alcohol, el tabaquismo, el hecho de que se trabaje en horarios nocturnos, que altera el ciclo circadiano de las mujeres, se ha visto que aumenta el riesgo para cáncer de mama. Otros que tienen menos peso e intensidad, pero que en algún momento se mencionó, se describieron, son el uso de desodorantes, los brasieres que generan algún tipo de presión y contusión por la estructura metálica de sostenimiento. Los implantes mamarios, actualmente ya los tipos de implantes mamarios no es que se vea que aumenten el riesgo de cáncer, pero sí dificultan un poco el diagnóstico temprano. Los abortos provocados no está demostrado que tengan alguna acción con respecto a los factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo, repito, se convierten en la piedra angular para que nosotros tengamos las bases de poder justificar nuestra actuación en identificar a aquellas personas que deben ser tamizadas, que deben ser
manejadas con intenciones de diagnóstico temprano, oportuno, dado que se podrían incorporar dentro de esos grupos de alto riesgo o de muy alto riesgo. Dicho eso, entonces queda un siguiente paso, que es ¿qué voy a hacer yo con esa persona que he identificado como riesgo para cáncer de mama? Algo que tengo que hacer. No se trata solamente de identificarla porque pude valorar sus factores. Entonces, en ella es lo que se ha denominado la triada diagnóstica. ¿Qué consiste esto? En hacer un examen clínico, apoyarse en exámenes exámenes de imagenología, ¿sí? Como exámenes complementarios, y finalmente tener la confirmación a través del estudio anatomopatológico, es decir, la obtención de material para la evaluación ya sea citológica o histológica. Veamos un poquito y desarrollemos algunos puntos específicos, creo yo, necesarios para tener en cuenta en el trabajo de detección temprana en el primer nivel de atención. Entonces, el examen físico. Y dentro del examen físico, dos condiciones. Uno, que es el autoexamen, es decir, la exploración que hace la propia mujer en reconocimiento de las estructuras de la mama y de la región axilar. Y el otro, que es el examen, igualmente dirigido a evaluar y reconocer las estructuras de la mama y de la región axilar, pero hecho por el profesional de la salud. Esa es la gran diferencia. Entonces, como autoexamen, la utilidad es discutible. ¿Y qué quiere decir esto? Uno, de que en el autoexamen la sensibilidad que tiene la paciente para identificar una lesión lo va a poder hacer, sí, pero probablemente cuando esta lesión tenga un volumen o un tamaño que esté por encima de los 2.5 centímetros. Y en estas condiciones, actualmente sabemos que hay más del 50% de posibilidades de que ya haya una enfermedad a distancia a nivel axilar. Entonces, esto no la convierte en un examen ideal, adecuado para un diagnóstico temprano. Ahora, es relativo también cómo se puede definir el término temprano en estos casos. Sin embargo, para efectos de lo que es expectativas de sobrevida tras un tratamiento de una enfermedad en la cual ya podamos tener enfermedad axilar, evidentemente baja significativamente. ¿Ok? Ahora, lo que sí es cierto es que el autoexamen ha llevado ¿a qué? A que haya adherencia por parte de la mujer, es decir, preocuparse un poco más por el autocuidado, y con esto ella puede detectar tumores de menor volumen en relación a lo que podría detectar una mujer que no hace el autoexamen de forma regular. Se convierte en una ventaja, sí, pero una ventaja en comparación a lo que podríamos tener con una persona que no hace el autoexamen. Un estudio interesantísimo llegó a demostrar esto. En primer lugar, que el volumen de tumor detectado por las personas que hacen autoexamen está alrededor de los 25 milímetros, como lo había mencionado, y además que después de grupos incorporados, enrolados para autoexamen y educados para el mismo, menos del 3% de ellos, pasado un año, hacían una exploración adecuada. Esto debe ser permanente. Como alternativa de salud pública es válido, como se dice, algo es preferible a nada, pero, repito, sigue siendo muy discutible. El examen clínico es realizado por el médico. La indicación es que este debe ser hecho cada año, ¿no? A partir de los 40 años, asociado a mamografía en la medida que en la frecuencia que la mamografía deba ser realizada. Me explico. Año a año, la mujer debe tener un examen clínico de la mama. Y la mamografía debe acompañarla cuando le toque. Y le digo cuando le toque porque hay quienes realizan mamografías anuales, hay quienes distancian la mamografía cada 2 años, o incluso hay médicos o programas de prevención que hacen las mamografías más allá de los 2 años. Pero siempre a los 40 años la indicación es que se haga el examen
cada año. En este caso, importante y a favor del examen clínico es que detecta entre 14 y 22% de los cánceres, ¿sí? En mujeres que para evaluaciones por diferentes razones van al examen y se les encuentra tumoración sin haber llegado previamente a la imagen radiológica o sin que ella la haya informado como una molestia. ¿Por qué? Porque aquí debemos ser puntuales que la manifestación de signos y síntomas ya saca a la mujer del contexto de tamizaje o detección para llevarlo a todo un proceso de diagnóstico. ¿Ok? Entonces, esa es una de sus grandes ventajas. Además que, y esto va a depender del evaluador, ese evaluador dependiente, en la medida que tenga más experiencia, se sensibilice mejor con el examen, va a poder detectar tumores de menor volumen, 18 a 20 milímetros. Esto dista de lo que veíamos con el autoexamen, que en promedio era 25. Va a depender también del volumen de la mama. Mamas muy voluminosas va a ser mucho más difícil poder detectar lesiones de este tamaño. ¿Ok? Mejora la sensibilidad de la mamografía en la medida de que un examen clínico de la mama puede dar alguna información al radiólogo para poder hacer una mejor discriminación en cuanto a sus hallazgos radiológicos. Es decir, nosotros hacemos el examen clínico, enviamos al paciente a mamografía y debemos mandarlo con la información que tenemos como hallazgo. Y en estos casos siempre es recomendable mandarlos con un esquema estandarizado en la cual se puedan evidenciar los cuadrantes de la mama y la localización específica a través de los radios que se puedan generar en sentido horario. Eso puede ayudar mucho y complementar el trabajo del radiólogo y en conjunto mejorar la sensibilidad de la mamografía. El momento ideal para hacer el examen, tanto clínico como el autoexamen, es entre el 8º y 10º día, en el cual la mama tiene menor componente de turgencia, de edema, producto del estímulo hormonal. ¿Sí? En el autoexamen, el examen clínico, igualmente es la oportunidad para que el profesional de la salud aliente y fortalezca esta actividad de autoexamen por parte de la usuaria, ¿sí? Teniendo en cuenta de que si no lo hacemos, por más que lo hayamos educado, a un año más adelante probablemente ya no lo va a hacer o lo va a hacer en forma muy deficiente. Y en cuanto a imagenología, el estándar en tamizaje para cáncer de mama es la mamografía, sin lugar a dudas. Hasta ahora sigue siendo el gold estándar. Ha tenido diferentes estudios, metaanálisis que han demostrado su beneficio y su reconocimiento. Su sensibilidad está muy por encima del 85-90%. ¿Sí? La mamografía digital ha adicionado beneficios en cuanto a la sensibilidad y al mejor manejo de las lesiones sospechosas. Con ello se pueden hacer algunas técnicas complementarias como son las magnificaciones, las compresiones, y el radiólogo pueda hacer una mejor disquisición o discriminación en hallazgos que le puedan ser sospechosos. Ahora, lo que sí es controvertido hasta ahora con la mamografía es en qué momento iniciar, con qué frecuencia realizarla y cuándo vamos a terminar. Diferentes instituciones referentes, ya sea el Colegio Americano de Radiólogos o el equipo de trabajo para la prevención de los Estados Unidos, han tenido diferencias en este término. Otras sociedades radiológicas o de oncología han tenido diferentes posiciones. Por ahí, para concentrar algo, podemos decir que en la actualidad el inicio del tamizaje está a los 40 años si hay factores por antecedentes de riesgo conocidos que lo llevan a un riesgo medio alto. ¿Sí? En población general, sin un factor de riesgo o un riesgo, digamos, normal esperado,
lo ideal es hacerlo de los 50 años en adelante. ¿Hasta cuándo? Hay quienes dicen hasta los 70 años en promedio, teniendo en cuenta las expectativas de vida de la persona, fundamentalmente eso, y hay quienes lo llevan más allá hasta que, como dicen, la mujer lo decide. Lo que sí también está claro en términos de mamografía es de que la mamografía no tiene mayor implicancia en mujeres antes de los 40 años en la medida de que no tenga verdaderos factores de riesgo establecidos o que haya evidencia de alguna lesión o algún síntoma, signo sospechoso. Sin embargo, esta condición ya dejaría de entrar en la clasificación de tamizaje para convertirse en un examen de diagnóstico. Condiciones particulares como son mujeres de muy alto riesgo, es decir, tienen el antecedente familiar fuerte, la mamá, la hermana, o más de un familiar directo con cáncer de mama en edades tempranas, o en aquellas que genéticamente se ha demostrado esto. La mamografía debe hacerse en periodos y tiempos más tempranos, pero siempre acompañada de estudios complementarios, ya sea ecografías, resonancia, como veremos más adelante. ¿Okay? ¿Qué podemos decir de la ecografía en términos de tamizaje? En realidad no tiene mayor aplicación, sino de uso complementario a la mamografía cuando ésta tiene hallazgos que necesitan ser mejor definidos a través de la ecografía. De hecho, ¿en qué casos son aplicados? Cuando tenemos mamas densas, ¿sí? Lo que se ha visto también con la ecografía, cuando se abusa de esto, es de que a veces se lleva a estudios de biopsias muchas veces innecesarios. No hay estudios que impacten, o mejor dicho, que demuestren su impacto sobre la mortalidad. Repito, la aplicación real y válida de la ecografía en detección temprana, es decir, en tamizaje de cáncer de mama, es complementaria a la mamografía. Y aquí vamos a detenernos un ratito para hablar de lo que es la clasificación de BI-RADS, que es la clasificación del Colegio Americano de Radiólogos y que se utiliza en todo el mundo. Y esto es importante porque nosotros en la práctica en algún momento nos podemos encontrar con un informe de esta naturaleza donde el radiólogo finalmente termina concluyendo como un BI-RADS 0, 1, 2, 3, 4 o 5. Nosotros debemos conocer cuál es la relación de estas o su valor predictivo o riesgo para que la lesión que describen tenga alguna posibilidad de cáncer. Y lo digo esto que es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces nos hemos tocado con pacientes que tienen informe de BI-RADS 2 y son informados y derivados al especialista para procedimientos diagnósticos a través de biopsia. Y hay que tener en cuenta que el primer contacto del paciente en situaciones de esta naturaleza es con el médico más cercano, el médico de familia, el médico general, el médico del establecimiento de salud. Y muchas veces la credibilidad y confianza en estas personas es tal que confronta la decisión basada en la experiencia, lógicamente, y en un mejor conocimiento del mismo especialista. Entonces, y ahí la importancia. ¿Por qué? Porque esto genera finalmente conflictos y poca adherencia muchas veces de los pacientes a los tratamientos. Entonces, repito, es importante que nosotros tengamos en cuenta la clasificación del BI-RADS y la implicancia que pueda tener esta con el riesgo de cáncer y qué es lo que se puede hacer con ella. Entonces, verán ustedes que el riesgo para cáncer a través de un informe mamográfico con un BI-RADS 4, hay que saber diferenciar entre un 4A, un 4B, un 4C. Muchas veces se informa como 4 nada más y puede estar involucrado rangos de riesgo que pueden sobrepasar del 2% hasta menos del 95%. De hecho, un BI-RADS 4B, 4C sí ya son indicativos necesariamente de biopsia. Mayor razón, aquel BI-RADS
5, que como decimos en el argot, esto es cáncer sí o sí. Sin embargo, aún así, la biopsia es determinante para confirmar o descartar un diagnóstico de esta naturaleza. Ojo que el BRAF 0 no quiere decir que no haya ningún riesgo, ninguna implicancia de cáncer para ese paciente. Lo que quiere decir es de que es una evaluación incompleta y en estos casos es justamente cuando la ecografía que mencionábamos antes adquiere este protagonismo en el proceso. La resonancia nuclear magnética es otro estudio de imágenes, tiene alto costo y su sensibilidad es limitada en mujeres de riesgo promedio, mujeres que se benefician muy bien con la mamografía, pero como es poco accesible y es un costo alto y no mejora significativamente a la mamografía en términos de sensibilidad, entonces la resonancia no es aplicable en el mismo nivel de mamografía. Sin embargo, su uso está justificado, aunque sea controvertido, en mujeres de alto riesgo. En ellas sí se puede justificar y mayor razón cuando esas mujeres son mujeres jóvenes que tienen mamas bastante densas. Hacemos una mamografía y hacemos una resonancia en este tipo de mujeres de muy alto riesgo, es decir, tienen antecedentes familiares, tienen componente genético presente, en ellas sí es bastante bueno. De primera intención, la resonancia no es indicado para tamizaje. Puede ser útil también en mujeres que usan implantes. Sí, se ha visto que ha mejorado la sensibilidad para detectar lesiones en la mama. Y finalmente, la tomosíntesis, ¿sí?, que es una variante de la mamografía con un concepto aplicado a lo que es la tomografía. Múltiples cortes lineales en 2D que en su reconstrucción hacen poder visualizar mejor la estructura de la mama. Esta termina siendo complementaria a la mamografía igualmente, ¿sí? Va a mejorar las condiciones para poder evaluar y definir las distorsiones en la arquitectura, sobre todo de mamas densas. Antes de que hubiera tomosíntesis, esta condición de alteración o distorsión en la arquitectura que no se podían definir adecuadamente llevaban a modificaciones de las incidencias, de las compresiones de la mama para lograr otras imágenes, hacer magnificaciones, etcétera, lo que involucraba una mayor asistencia o asistencia repetidas al centro de radiología por parte de las usuarias, la incomodidad que les causaba y todo eso. Entonces, esto ha ayudado también a mejorar la capacidad del diagnóstico, sobre todo en este tipo de lesiones y en mamas de esta característica. No es de uso regular, permanente, sino en condiciones especiales donde ha demostrado sus ventajas. Y por último, la patología. Ya hicimos la imagen, tenemos un examen clínico, ese examen clínico nos llevó a imagenología y las imágenes nos llevan a que este paciente tiene lesiones que son sospechosas y necesitan ser definidas. ¿Es cáncer o no es cáncer? Entonces ahí ya interviene la patología. Y los estudios de patología pueden ser ya sea a través de aspiraciones con agujas finas, biopsias de obtención con agujas gruesas para obtención de tejidos, y las biopsias quirúrgicas que cada vez están menos en uso por la disponibilidad que hay de estos elementos y evidentemente porque una biopsia quirúrgica abierta condiciona en teoría contaminación de los campos adyacentes a la tumoración. Entonces todo esto está entrando prácticamente en desuso y su utilidad está justificada en el no tener las antes mencionadas, ¿sí? La biopsia por aspiración predominantemente de elección en lesiones quísticas y a partir de ellas se obtiene el material. Las características del material van a hacer que finalmente se decida que vaya o no a un estudio citológico en laboratorio.
¿cómo se llama? Lo que se obtiene, el material que se obtiene es sospechoso en la medida de que sea un líquido de tipo sanguinolento o sanguinolento y bastante denso. Los líquidos claros, amarillos citrinos o a veces cristales de roca no tienen mayores implicancias porque su contenido muchas veces es acelular y no se relacionan con lesiones precáncer o incluso cáncer, ¿sí? En lesiones sólidas, su sensibilidad es limitada, no quiere decir que sea mala, que no sea buena, pero es limitada en la medida, si lo comparamos con las biopsias en las cuales se obtiene tejido para estudio. En algunas condiciones, las biopsias por aspiración son terapéuticas en la medida que evacúan los quistes. Con respecto a las biopsias con aguja gruesa, las biopsias Trucus o biopsias Core son el gold estándar actualmente en el manejo diagnóstico patológico de las lesiones sospechosas de la mama. Tienen bastante estudios que han demostrado su beneficio, una alta sensibilidad, como ven ustedes aquí. Va a depender mucho de las técnicas de fijación y conservación que se haga de las piezas de biopsia para que finalmente esta sensibilidad llegue a estos niveles. Una pieza mal fijada, mal conservada, probablemente puede llevar a errores diagnósticos. Esto ha adquirido mayor validez en tiempos actuales cuando las muestras son llevadas a coloraciones de inmunohistoquímica para definir los subgrupos de cáncer que les había mencionado antes, e incluso cuando son llevados a estudios genéticos. Esto ya lo mencionamos, las biopsias quirúrgicas solamente en caso no tengamos disponibilidad de estos insumos instrumentales, y cuando las lesiones no son palpables y necesitamos hacer resección total, tenemos que apoyarnos, auxiliarnos de arpones para poder hacer resección. Cuando se hacen resecciones quirúrgicas de lesiones sospechosas, no palpables, generalmente se va a entrar con la intención de hacer una resección completa y de márgenes amplios que el patólogo nos informa incluso en el mismo tiempo intraoperatorio. Ok, entonces ese es un enfoque general de todo el quehacer en términos de detección temprana a través del tamizaje en cáncer de mama. Sin embargo, la mayor demanda que nosotros estamos asumiendo o vamos a tener va a estar en función de la población sintomática. Es decir, el paciente consulta ya por algún signo o síntoma en función a la mama y que le genere alguna sospecha, angustia de que esto puede estar en relación a cáncer. Lo que se sabe es de que cáncer de mama se relaciona más en los nódulos palpables. Y nódulos palpables clínicamente estamos hablando de nódulos de 2 centímetros en adelante para arriba, ¿sí? El dolor de la mama, el flujo por el pezón, pueden estar relacionados con cáncer, pero su relación con cáncer es muy baja. Por eso es que a veces decimos, aunque no es totalmente cierto, como verán ustedes acá, que el cáncer no duele. Sí puede haber manifestaciones de dolor en mama, aunque no hayan lesiones palpables, pero su asociación con cáncer es bastante baja. Otras manifestaciones relacionadas con cáncer de mama es la inflamación y de piel de naranja. Esto se relaciona bastante con cáncer de mama, pero no es que se presente con mucha frecuencia como manifestación de cáncer. Lo que más se presenta como manifestación de cáncer es, repito, el nódulo palpable. Manifestaciones fuera de la mama, ya sea a través de adenopatías en la región axilar o región supraclavicular, que son los sitios donde principalmente van a dar las metástasis ganglionares, se presenta apenas en el 1%. Entonces, esto, aunado al conocimiento de los factores de riesgo y el quehacer dentro de las actividades del médico de atención primaria, porque lo que estamos mencionando acá no, repito, no es de manejo y de exclusividad del médico especialista. Todo lo que hemos mencionado es muy bien manejado y desarrollado en atención primaria por el médico de familia, el médico general.
¿no? Teniendo en cuenta todo eso, es que ya vamos a tener un criterio para poder desempeñarnos ante una necesidad específica del paciente. Para esto se han diseñado múltiples algoritmos. Aquí vamos a revisar básicamente dos por de tiempo, condiciones puntuales. Uno, de mujeres menores de 35 años, ¿sí? Pero con lesiones palpables. Es decir, la mujer se toca un bulto, tiene alguna molestia, entonces aquí ecografía, no mamografía. ¿Y por qué la ecografía? Porque aquí la ecografía es diagnóstico. Esta mujer tiene manifestaciones, está en un proceso de diagnóstico, no de tamizaje. Para que no se confunda el hecho que habíamos dicho que la mamografía es el estándar para el tamizaje. En esa condición no es tamizaje porque es una mujer con manifestaciones y sospechas. ¿Ok? Ecografía, la lesión es sospechosa, entonces va a alguna de las modalidades de biopsia, de acuerdo a las características del tumor que pueda tener. ¿Ok? Cuando la mujer tiene más de 35 años, aquí ya se asocia mamografía con ecografía. Aquí interviene sí ya la mamografía y se asocia a ecografía. Entonces, bajo este estudio tenemos la posibilidad de que sea una lesión sospechosa, igualmente tiene que ir a biopsia. Si el hallazgo es de una nodulación regular, levemente lobulada, es decir, tiene hallazgos radiológicos de bajo riesgo para malignidad, el paciente tiene que ser controlado con ecografía. Asimismo, cuando hay densidades asimétricas, difusas, es cuando tiene indicación la mamografía. Perdón. Ahora, hay mamografías que no expresan los nódulos, que el hallazgo se complementa a través de la ecografía. Es decir, la mujer se toca y dice que hay una bolita, hay un nódulo, nosotros la examinamos, la tocamos, la mandamos a mamografía y la mamografía no lo ve. Esa mujer igualmente tiene que ir a ecografía complementaria. Vean ustedes entonces que la ecografía está jugando un papel secundario a la mamografía, aunque hay condiciones aquí de no tamizaje, sino de diagnóstico. En las situaciones de tamizaje, y sobre todo en mujeres de 40 años en adelante, como les había mencionado, la cosa cambia. Es decir, es una mujer que va a una consulta regular sin ningún síntoma, sin ninguna lesión palpable. Aquí el estándar es mamografía. Si esta mamografía es informada como de bajo riesgo para cáncer, que a veces lo denominamos mamografías normales, porque no hay cambios que se relacionen o su riesgo es muy, muy bajo, casi nulo, como vimos en el cuadro que les presenté, tiene que hacerse una mamografía a la vuelta de un año. Si los programas establecen que tiene que ser cada 2 años, pues se seguirá bajo ese patrón o ese estándar. Lo que sí se puede establecer es que mujeres que tienen regularmente mamografías cada 2 años, habiéndose hecho 3 con características de normalidad, pueden incluso distanciarlas un poco más. Pero cuando esta mamografía ya nos da condiciones de anormalidad, es decir, BIRAS 3 en adelante, esta paciente, con un BIRAS 3, esta paciente tiene que ser chequeada con una periodicidad más corta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto hay alteraciones, hay distorsiones en la estructura de la mama, no son lo suficientemente sospechosas como para una categoría mayor y su riesgo para cáncer en esa teoría es menor. Sin embargo, tenemos que hacerle un seguimiento más corto. ¿Ok? Y esto en el seguimiento puede hacer de que evolucione hacia un BIRAX más bajo o un BIRAX más alto y tenga que manejarse como tal en términos de estudios complementarios, ya sea a través de ecografías, modificaciones de las compresiones, si se dispone de tomosíntesis, como había mencionado antes, puede ser también la alternativa. Recuerden ustedes que solamente se sugería en términos de tamizaje, mujer asintomática, repito, estudios de biopsia directo en aquellas mujeres que tenían lesiones de BIRAX 4 en adelante. ¿Sí? El riesgo de cáncer para ellos es mayor, sobre todo
BRAF 4-BC o BRAF 5. Ok, entonces, en conclusión, a lo que he podido presentarles, y era mi intención llegar a ustedes, es que el cáncer de mama es un problema prevalente de salud pública en nuestro medio. La sobrevida y la calidad de vida dependerá, entre otros, del diagnóstico temprano. Insisto, por más que tengamos tecnología y medios a disposición, pero estamos haciendo un diagnóstico de enfermedad muy avanzada, los resultados para impactar sobrevida y calidad de vida de nuestros pacientes va a seguir siendo mala. Los profesionales de salud de primer nivel de atención deben prepararse para incorporarse en el proceso de detección temprana y tratamiento oportuno. Y cuando decimos incorporarse, es que van a ser parte de todo un equipo, de un engranaje, de todo un sistema que debe funcionar bien. La dinámica de estos sistemas está dada por los profesionales de la salud. Y quienes mueven al profesional de salud son sus conocimientos. Ok, bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, agradecerles por la atención, y si hubiesen algunas preguntas, encantados para poder responderlas. Doy pase a nuestro moderador en el Colegio Médico. Muy buenas noches, doctor, gracias. Sí, como está muy explícito su participación, su exposición, tenemos algunas preguntas que ya nos han dejado en los comentarios del Facebook. A ver, ahorita vamos a leer las preguntas que nos han dejado todos los participantes. A ver, dice, doctora, ¿hay algún cuadrante mamario en el que la aparición de una masa esté más relacionada con mayor complicación o severidad, o es indiferente la localización de la masa o tumoración? No, se sabe de que la mayor frecuencia de presentación de cáncer, ¿sí?, de desarrollo de cáncer, y que después se puede manifestar a través de una masa en la medida que vaya progresando, son el cuadrante superexterno. ¿Por qué? Porque es ahí donde se concentra la mayor cantidad o volumen de tejido mamario. Entiéndase que esa zona tiene tejido mamario y la cola de la mama. Las localizaciones más frecuentes es el cuadrante superexterno, que involucra además la región retroareolar, y le sigue en orden de frecuencia el cuadrante supero interno. ¿Sí? Pero sí, se ve con más frecuencia. No es determinante el que sea más agresivo o menos agresivo el tumor en el cuadrante que se presente. No, simplemente es cuestión de frecuencia. Bien, hay otra pregunta también acá, dice, ¿cómo saber si la masa o tumoración es de mejor o peor pronóstico? Tamaño, localización, compromiso, ganglionar o edad de aparición. A ver, si hablamos de masa y estamos hablando de una enfermedad probablemente localmente avanzada, sino muy avanzada, ¿no? Masa muchas veces hace referencia a tumoraciones de gran volumen, nódulos de menor volumen. Entonces, si manejamos el mismo concepto con la persona que hace la pregunta, estamos hablando de una masa. El tamaño tumoral sí es determinante para el pronóstico del paciente. Eso es en función a la clasificación de TNM, habla justamente de T, el tamaño del tumor, que sí tiene implicancia en el pronóstico. Establece en parte el estadio clínico. ¿Sí? Cuanto más grande el tumor, más agresivo; cuando más chiquito, menos agresivo. No, eso sí no es correcto. Los tumores se desarrollan a partir de unas clonas, es decir, a partir de una célula modificada, transformada, que le da esa característica de ser cancerosa, y sus desarrollo, rápido crecimiento, que no va a morir y por lo tanto va generando masa, y que además adquiere la capacidad de dar metástasis, la tiene desde que es chiquitita, como se dice, antes de que la palpes, antes de que la toques. En el tiempo puede ir adquiriendo algunas otras características o diferenciaciones que la vuelvan particularmente diferente, es posible, pero el tumor que es agresivo desde chico,
y ser agresivo desde grande. Pues estando ya grande. Ahora, hay evidentemente algunos tipos tumorales, y eso se demuestra a través de los estudios de biopsia por las características morfológicas de la célula y su relación con la estructura en el tejido, ¿no? Que hacen los índices, ya sea los grados histológicos o los grados nucleares que lo define el patólogo, que hacen más agresivo. Evidentemente, un grado histológico bien diferenciado es menos agresivo que un grado histológico pobremente o mal diferenciado. ¿Sí? Ahora, tenemos algunas, como le digo, en cáncer de mama tenemos además algunas opciones de tinciones a nivel molecular, inmunistoquímica, identificación genética, que nos lleva a hacer una mejor apreciación de, uno, la agresividad que pueda tener el tumor en desarrollo, y dos, por otro lado, la posibilidad o capacidad que tenga ese tumor de responder a las opciones de tratamiento que tenemos para él. Bien. También acá hay otra pregunta, dice, ¿cuáles son los signos radiológicos que indiquen una lesión premaligna en la mama? Radiológicamente no podemos hablar de lesión premaligna o maligna. Eso lo determina la biopsia. Radiológicamente lo que encontramos son lesiones sospechosas y como tales tienen que ser llevadas a biopsia para finalmente definirlas como tal. Ahora, hay características radiológicas, los hallazgos radiológicos van a estar en función en función de esos hallazgos radiológicos que se puede tener mayor sospecha de cáncer. Por eso es que existe la clasificación del BIRAD, ¿no? El BIRAD ve una estructura, por decirle, que deforme la arquitectura de la glándula, le dé una configuración de rayitas o espículas alrededor. Estaríamos probablemente hablando de lesiones BIRAS 4 o BIRAS 5. ¿Sí? Entonces hay características radiológicas que aumentan el riesgo, la sospecha de que esto pudiera ser cáncer. Pero lesiones premalignas y malignas solamente la define la patología a través del estudio de la biopsia. Bien, doctor, y una pregunta más. ¿Cuántos mamógrafos tenemos en el sector público en nuestra región Piura? Sí, actualmente por información extraoficial, sabemos que quienes cuentan con mamógrafo son el Hospital Santa Rosa, el Hospital de Paita, el Hospital de Sullana, ¿no? Son los que tienen en el MINSA un mamógrafo. Los que han estado trabajando de tiempo atrás, porque el último que se ha instalado ha sido el del Hospital Santa Rosa, han estado trabajando no a su máximo nivel de producción de mamografía, ¿no? Y el Hospital Santa Rosa, pues, es un mamógrafo que se instaló hace pocos meses antes de la pandemia, y con esto de la pandemia, pues, dejó de estar en operatividad por lógicamente priorizar la atención de la emergencia sanitaria, ¿no? Uh-huh. Pero Doctor, en MINSA uh-huh, tenemos 3. En eSalud, si no me equivoco, son 2 que ellos tienen. muy bien. Hay otra pregunta, doctor. Dice, en un adolescente de 16 años con un nódulo en la mama, ¿se podría pensar en tumoración maligna? ¿Se podría pensar? Por supuesto, somos libres de pensar lo que querramos, pero la pregunta es buena en este sentido. Un tumor en la mama, en una mujer joven, es una tumoración de tipo benigna mientras no se demuestre lo contrario. Hablamos de mujer joven, 20 años para abajo. Uh-huh. Y, por el contrario, una tumoración en una mujer de mama, no una mujer de mama, una mujer mayor de 50 años, ¿sí? Con una tumoración en la mama, la sospecha es de que sea maligno mientras no se demuestre lo contrario. Muy bien. Ya no tenemos más preguntas, tenemos más bien un comentario que dice, muchas gracias, doctor
Otoya, por los conocimientos impartidos, y pienso que, como usted dice, que lo podemos realizar en el primer nivel y la detección sea de este modo precoz con un buen examen clínico y de este modo derivar oportunamente al especialista, ¿no? Sí, bueno, ese comentario quisiera agradecerlo porque justamente ahí está dirigido el objetivo de esta conferencia. Y bueno, soy parte de este equipo de facilitadores nacionales que hemos trabajado para mejorar la detección de las lesiones precancerosas en cuello uterino, y como viste en ese cuadro que les presenté, después del 2012 eso mejoró significativamente y ha sido producto de todo eso que hemos venido trabajando a nivel nacional, ¿no? De hecho, somos un grupo grande de personas, pero soy parte de ello y me siento satisfecho. Yo quisiera que esto también de una u otra manera, las autoridades sanitarias en nuestro medio lo tomen para comenzar a trabajar propuestas dirigidas a eso, a mejorar las capacidades y competencias de los profesionales de la salud en el primer nivel de atención, y así como en cáncer de cuello uterino hemos mejorado nuestra detección temprana precáncer, hacerlo también con mama, porque mama se ha convertido, repito, si no el primer problema de cáncer en la mujer en nuestro medio. Muy bien, doctor, y Piura, ¿por qué no tiene todavía un Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas? Sabemos que Trujillo y Arequipa sí lo tienen. ¿Qué nos falta para poder tener? Decisión política. Sí, decisión política, porque, bueno, sale de la conferencia, pero es igualito oportuno comentarlo, ¿no? A veces estas cosas que se vuelven tan necesarias y prioritarias para nuestra población, los políticos los toman como caballitos de batalla, nada más para sus intereses y fines. Yo he participado, sin lugar a dudas, en 2 reuniones de trabajo técnicas para desarrollar lo que era el Instituto Oncológico de Piura. En las 2 oportunidades, finalmente terminando, darme cuenta que fue simplemente para prepararle la tarima a quienes tenían las intenciones políticas, y a la fecha no tenemos absolutamente nada. Es decisión política, de hecho hay muchas cosas por atender. Ahora, los institutos o los centros altamente especializados para la atención del cáncer no son la mejor propuesta en términos de políticas de salud y lidiar con esto. En la prevención y la detección temprana está el gran éxito. Porque si tú detectas cáncer de mama en estadios muy tempranos, no vas a necesitar un instituto oncológico para darle todo el tratamiento que probablemente necesite, y se hará bien en un hospital nivel 3, que definitivamente también nos falta, por lo menos, pero que tenga un servicio, una unidad de oncología incorporada bien diseñada, ¿no? Entonces, apostando por la prevención y la detección temprana, creo que es más factible lograr mejores resultados en términos de control de cáncer. Muy bien, doctor Martín Segundo Otoya Arellano. Muchas gracias por su ponencia, de verdad. Ha sido muy ilustrativa, a todos los médicos les ha servido bastante sobre todo enfocado en el primer nivel de atención, que es lo que usted ha querido mostrar esta noche. Muy bien, muchas gracias, y esperamos que también todos nuestros seguidores, los invitamos a participar de los siguientes viernes médicos. Están preguntando por sus constancias. Estamos ya entregándolas poco a poco. Está pendiente la del 28, la del 4 de agosto, la del 28 de agosto, la del 4/11 y esta del 18 de septiembre, de octubre, ¿no? Perdón, de septiembre. Estoy que me confundo en las fechas. Bien, doctor, muchas gracias por su participación, y le recordamos también que se les va a enviar el formulario de validación a sus correos que han registrado previamente en la inscripción, que está el formulario. Si aún no se han inscrito, tienen tiempo hasta 1 hora más para que puedan inscribirse los que han estado presentes en esta charla, ¿no? Y después recibirán el formulario de validación con las preguntas que ya el doctor Martín Otoya ha proporcionado
para que puedan ustedes, no es un examen por si acaso, es una validación para saber que han estado atentos y han estado participando de la charla, porque lo que se quiere es que los conocimientos sean reflexionados y se pongan en la práctica. Muy bien, también les recordamos que estamos iniciando la semana de la medicina, adaptándonos a esta nueva normalidad. Entonces también estén atentos a nuestra página del Facebook porque ahí estaremos publicando todas las actividades programadas para esta semana de la medicina, ¿no? Recuerden que también tenemos un proceso de actualización de datos. Por favor, inscríbanse todos los miembros de la orden que han cambiado algún dato que han consignado inicialmente para poder mantener y no perder la comunicación. Muy bien, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes en otro Viernes Médico Virtual. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.